Hola a todos, cordial saludo para todos. Mi nombre es Randy Caler Herrera Camargo. Pertenezco al grupo 3 del curso de Arquitectura de Computadores de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia en el periodo 1 del año 2015. En este video explicativo vamos a hablar un poco sobre lo que es la arquitectura de von Neumann. Sabemos que las computadoras están formadas por una estructura que daña de los otros 40, pero que aún siguen la mayoría de los PCs de la actualidad. Cuando nos referimos a la arquitectura de von Neumann, nos estamos refiriendo a las arquitecturas de computadores que utilizan el mismo dispositivo de almacenamiento tanto para las instrucciones como para los datos. Este término fue escrito por el conocido matemático John von Neumann en el año 1945, que propuso el programa de programa almacenado, el concepto de programa almacenado. En el presente se siguen usando esta estructura, solo que con algunas modificaciones. En la arquitectura general de von Neumann, un computador consta básicamente de cuatro partes, que son CPU, memoria, dispositivos de entrada y salida y buses del sistema. Esta arquitectura fue propuesta por von Neumann en el año 1945. Como podemos ver en la gráfica, vemos unos dispositivos de entrada y salida, una unidad central de procesamiento que tiene unos registros, una unidad aritmético-lógica y una unidad de control. Por otro lado está la memoria con áreas de datos y áreas de códigos. Todos estos están conectados por los buses del sistema. Para tener más presente la arquitectura de Neumann y saber cómo funciona, tenemos unos pasos secuenciales que van a emular o realizan los siguientes pasos. Primero tiene la siguiente instrucción desde la memoria en la dirección indicada por el contador del programa y las guarda en el registro de instrucción. Luego aumenta el contador del programa en la longitud de la instrucción para apuntar a la siguiente. En un tercer paso decodifica la instrucción mediante la unidad de control y esta se encarga de coordinar el resto de componentes del ordenador para realizar una función determinada. En un cuarto punto se ejecuta la instrucción. Esta puede cambiar el valor del contador del programa, permitiendo así operaciones repetitivas. Este contador también puede cambiar cuando se cumple una cierta condición aritmética, haciendo que el ordenador pueda tomar decisiones que pueden alcanzar cualquier grado de complejidad mediante la aritmética y la lógica anteriores. Y estos pasos vuelven y se repiten por un ciclo infinito, así asimilando todos los datos que se ingresan al computador. A manera general podemos ver todo lo que contiene el computador, una unidad de central de proceso, tiene un reloj, en la unidad central de proceso tiene la unidad de control, vemos la unidad aritmética lógica y los registros, tenemos una memoria principal que se compone de la memoria RAM y la memoria ROM, la unidad de entradas y salidas y los periféricos. Todos estos también están conectados por buses de direcciones, buses de control y buses de datos. Vemos que los buses de controles son un conjunto de señales para sincronizar las actividades y transacciones con los periféricos del sistema. Los buses de datos son aquellos que se usan para transmitir información además de los datos. Por ejemplo, pues las vías de información o información de las condiciones. Es decir, el bus de datos es compartido en el tiempo que es multiplicado. También tenemos la memoria principal que consta de la memoria RAM y la memoria ROM. La memoria RAM es el lugar donde se guardan datos de manera temporal y la memoria ROM guarda permanentemente instrucciones y datos. Tenemos un reloj que es la parte de la CPU que proporciona una sucesión de impulsos eléctricos llamados ciclos o intervalos constantes y también los periféricos que puede ser la denominación genérica que le damos para designar a un aparato dispositivo auxiliar independiente conectado a la CPU. Entre los componentes del computador, pues vemos que están formados por una serie de componentes los cuales determinan en conjunto las capacidades del computador. Tenemos la CPU, la tarjeta madre, memorias RAM y ROM, el disco duro, unidad de DVD, monitor y tarjetas de video, entre otros dispositivos. Para comenzar hablemos de la motherboard o tarjeta madre. Esta es la placa de circuitos integrados en la cual se inserta el procesador, la memoria y otros componentes a través de los buses de datos y ranura de expansión. Esta ranura de expansión permite conectar como por ejemplo tarjetas de sonido, tarjetas de video, tarjetas de red y demás componentes. Aquí podemos ver un modelo de tarjeta madre en donde se señalan todos los elementos que contiene. Por ejemplo, tenemos el microprocesador, como vemos acá, tenemos la batería de la BIOS, tenemos el ventilador del procesador, tenemos los módulos de acceso a la memoria RAM y los conectores de expansión para las memorias, tenemos módulos de lectura de memoria ROM, las conexiones para disco duro, para unidades periféricas, para video, para la red, para el teclado, para el módem y para la impresora. El circuito impreso también tenemos la BIOS, el chipset, la unidad de disco duro y unidad de disco flexible, que son los elementos principales en una tarjeta madre.
Hablando un poco más al detalle de cada uno de los elementos, tenemos en primera unidad la CPU, la unidad central de procesamiento, el cual es un chip que viene en una tarjeta de circuitos y es utilizado por lo general en grandes computadores que usan CPU poderosas, y también una sola CPU utiliza cada computador. Su capacidad se indica por el modelo, van desde el 888 hasta el 686, la línea Pentium, la línea AMD, con sus procesadores como el Intel Core i9, que es uno de los últimos en Intel, y el AMD, que también tuvo bastante auge. Esta CPU, como hemos visto, tiene un reloj interno cuya velocidad se mide en Hz, lo cual determina la velocidad del procesamiento. En la unidad central de procesamiento, en su parte interna, también podemos encontrar la unidad de control, que es la que se encarga de traer las instrucciones de memoria principal y determinar su tipo. Una unidad de aritmética lógica, la cual se encarga de llevar a cabo evaluaciones aritméticas necesarias para realizar las distintas instrucciones. Y unos registros que constituyen una pequeña memoria de alta velocidad utilizada para el almacenamiento de resultados intermedios y de cierta información de control. Estos también se subdividen en contadores de programas, los cuales almacenan información de la siguiente instrucción a ejecutar. Tenemos los registros de instrucción, que contienen la instrucción que se está ejecutando, y los registros de propósito general, los cuales contienen registros accesibles para programadores de bajo nivel. En otros componentes también encontramos las memorias. Este momento estamos hablando del tipo de memoria, por ejemplo, la memoria RAM y la memoria ROM. La memoria RAM, por sus siglas en inglés, Random Access Memory, es la que permite al computador almacenar información que la CPU está accesando frecuentemente y necesita para operar, por ejemplo, información de un programa, instrucciones o datos. Esta memoria RAM tenemos los tipos, que son las memorias DIMM, la memoria SIM, la memoria DDR, DDR2, DDR3, que son los distintos tipos de memoria que utilizan buses de datos para almacenar y mejorar la información. También tenemos la memoria ROM, que es la Read Only Memory, la cual contiene la información preinstalada, la cual es imposible modificar o borrar por completo. Esta es la información que indica los procesos básicos que debe ejecutar el computador antes de ejecutar cualquier programa. Entre estas memorias secundarias tenemos la unidad de disco que un computador puede tener, que son discos duros de 80 GB, 250 GB, 500 GB, hasta la última generación de 1 TB y 2 TB. Los CD-ROM, que son de tamaño de 700 MB, que por lo general se utilizan para información de solo lectura. Tenemos también los DVD, que son Digital Video Discs o Digital Versatile Discs, que tienen capacidades de 4.7 a 17 GB. Y por último, las cintas, que originalmente son de gran tamaño, pero también están las Digital Audio Tape, que se utilizan para tener respaldos de informaciones de disco duro, sobre todo en los centros de procesamiento de datos. Por último, también tenemos los dispositivos de entrada y salida. Los dispositivos de entrada podemos encontrar el teclado, con el cual podemos ingresar información alfanumérica por medio de presionar teclas que van conectadas directamente a la CPU y podemos ver reflejada en el monitor. Tenemos el mouse de 2 o 3 botones, los mouse que también antes venían con dispositivos de bola de ratón, ahora vienen con lectores ópticos, escáneres con los cuales podemos digitalizar cualquier tipo de documento impreso, los modems, que ya conocemos cuáles son, los joysticks, que son dispositivos para jugar juegos, controles, y los lectores ópticos para ingresar información al computador. Todos estos dispositivos son de entrada, ya que con estos podemos ingresar datos al computador por medio de estos. Y los dispositivos de salida, como son los monitores en sus versiones de VGA, Plasma, LCD y LED, en las distintas versiones y los avances que han tenido, en el cual pues, en el monitor podemos ver pues gráficamente todos los procesos que ejecuta el computador, podemos ver los software y los programas, las impresoras, como son las de láser, inyección de tinta, matriz de puntos, con las cuales podemos pues imprimir todos los documentos que necesitemos, y por último también los parlantes con los cuales escuchamos y pues toda la música o cualquier sonido que se emita desde el centro de procesamiento de datos o desde el computador. Estos son básicamente pues, los elementos que componen la arquitectura de von Neumann, cada uno de ellos explicado pues, brevemente para hacer el video no tan largo, y esperemos que les haya quedado claro toda esta información. Esperemos que cualquier información pues, o cualquier duda o inquietud que tengan pueden comunicarnos por este medio, por el foro, o en los comentarios del video de YouTube para hacerle cualquier tipo de instrucción. Les recordamos, mi nombre es Randy Herrera y se hizo el video para el curso de arquitectura de computadores en la evaluación final. Agradecemos por su tiempo, muchas gracias a todos, esperemos vernos en una próxima ocasión.